Era una tarde tranquila en la ciudad. Alejandro, un hombre que había logrado convertirse en multimillonario gracias a años de esfuerzo, decisiones difíciles y mucha ambición, caminaba sin prisa por una calle que, tiempo atrás, había conocido muy bien. Era un barrio modesto, con casas sencillas y calles algo desgastadas, donde la gente saludaba con una sonrisa cálida. Pero Alejandro, con sus trajes impecables y su paso seguro, parecía fuera de lugar. Sin embargo, esa mañana decidió dar un paseo diferente, lejos del brillo y el lujo de sus oficinas y mansiones. Quería recordar de dónde venía, quizá encontrar respuestas a preguntas que no se había atrevido a hacer antes. Mientras caminaba, sus pensamientos se mezclaban con el sonido lejano de los niños jugando y las conversaciones de los vecinos en los portales. De repente, algo llamó su atención. Entre la multitud, vio una figura que le resultó familiar, aunque había cambiado con el paso del tiempo. Se detuvo. La persona vestía un uniforme azul, típico de enfermeros, y tenía una mirada tranquila, pero llena de historias. Era Carlos, su mejor amigo de la infancia, alguien con quien había compartido risas, juegos y sueños. Pero ahora, el brillo de sus ojos mostraba algo distinto. Experiencia, sacrificio y una dedicación silenciosa que Alejandro no había visto en años. El corazón de Alejandro empezó a latir más rápido. ¿Cómo había terminado su amigo en ese camino? ¿Qué historias guardaba detrás de ese uniforme que parecía pesado, no por la tela, sino por la responsabilidad? Sin pensarlo, dio unos pasos adelante y lo llamó por su nombre con voz temblorosa. Carlos levantó la mirada, sorprendido. Al verlo, su rostro se iluminó con una sonrisa sincera, aunque cansada. Sin palabras, se abrazaron, como si el tiempo y la distancia se desvanecieran por un momento. «Hace mucho que no te veía, amigo», dijo Carlos, con la voz firme pero amable. Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de emoción y culpa. «Yo tampoco. Siempre pensé en ti, pero la vida nos llevó por caminos muy diferentes». Ambos comenzaron a caminar juntos por la calle, mientras compartían recuerdos y hablaban de sus vidas. Alejandro escuchaba con atención cómo Carlos le contaba sobre su trabajo en el hospital público, un lugar donde cada día enfrentaba situaciones difíciles, a veces con recursos escasos, pero con una entrega que inspiraba respeto. El contraste era evidente. Alejandro, acostumbrado a las salas de juntas, los contratos millonarios y los autos de lujo. Carlos, enfrentando el dolor y la esperanza en cada paciente, trabajando hasta el agotamiento. Pero en ese encuentro inesperado, había algo más profundo que un simple choque de mundos. Había una conexión humana que ni el tiempo ni el dinero podían romper. Mientras caminaban, Alejandro no podía dejar de preguntarse qué podría hacer para ayudar a su amigo, cómo podría aportar algo real a ese mundo que apenas conocía. Y Carlos, con humildad, solo esperaba que alguien escuchara su historia, sin juicios ni promesas vacías. Aquella tarde sería solo el comienzo. Un encuentro que cambiaría para siempre la forma en que Alejandro veía la vida, la amistad y el verdadero significado de la riqueza. Mientras Alejandro y Carlos continuaban caminando por la acera, la conversación fluía con naturalidad. El aire fresco de la tarde parecía darle fuerza a esa vieja amistad que, a pesar del tiempo y la distancia, seguía viva. Ambos se miraban con curiosidad, buscando en el rostro del otro las huellas del pasado y las señales del presente. Alejandro recordaba con nitidez aquellos años de infancia, cuando él y Carlos jugaban en las calles de ese mismo barrio. La inocencia y la alegría eran el motor de sus días. Pero también recordaba que, desde joven, los caminos empezaron a separarlos. Alejandro soñaba con triunfar, salir adelante y tener una vida distinta, llena de comodidades. Carlos, por su parte, parecía tener un corazón más entregado al servicio y al cuidado de los demás, aunque con menos recursos y oportunidades. ¿Recuerdas cuando soñábamos con cambiar el mundo?, preguntó Carlos con una sonrisa nostálgica. Alejandro asintió, sorprendido por lo bien que aún podían conectar esas memorias. Sí, pero nunca imaginé que tú terminarías siendo enfermero, luchando cada día en un hospital lleno de carencias. Carlos se detuvo un instante y miró a su amigo con sinceridad. No fue fácil, Alejandro.
Pero para mí, cuidar a los demás es más que un trabajo. Es una vocación. Aunque no gano mucho, ni tengo la vida de lujos que tú tienes, siento que hago la diferencia. Cada persona que ayudo, cada sonrisa que recibo, me recuerda que valió la pena. Alejandro quedó en silencio por unos segundos. Era difícil imaginar la realidad de Carlos. Siempre había vivido en un mundo de éxitos materiales, donde el dinero parecía resolver todo. Pero ahora, frente a su amigo, veía una vida diferente, llena de sacrificios pero también de dignidad. ¿Cómo es un día típico en el hospital?, preguntó Alejandro, queriendo entender más. Carlos respiró profundo y comenzó a relatar. El trabajo es agotador. Las guardias largas, la falta de recursos, la presión constante. Pero también hay momentos hermosos. Como cuando logramos salvar a un paciente en situación crítica. Esos instantes me llenan de energía para seguir adelante. Alejandro escuchaba atentamente, y en su mente se formaban imágenes de pasillos blancos, pacientes con rostros cansados y enfermeros corriendo para dar auxilio. Todo parecía tan lejano y al mismo tiempo tan cercano. Te confieso algo, dijo Carlos, bajando un poco la voz. El sistema de salud tiene muchas fallas. A veces no tenemos lo necesario para brindar el mejor cuidado. Pero seguimos aquí, porque creemos que la vida de cada persona importa. Alejandro sintió un nudo en la garganta. En su mundo, esos problemas parecían noticias lejanas, pero ahora los vivía a través de su amigo. Fue entonces cuando comprendió que el éxito no es solo tener dinero, sino también tener el poder de ayudar y transformar. Me gustaría poder hacer algo, murmuró Alejandro, casi para sí mismo. Carlos sonrió con ternura y le dijo, no tienes que hacer grandes cosas. A veces, solo con escuchar y comprender, ya haces mucho. La tarde comenzó a oscurecer y el parque donde caminaban se llenó de sombras. Sin embargo, la conversación entre los dos amigos iluminaba el camino, abriendo puertas a nuevas posibilidades. Alejandro sintió que esa reunión no había sido casual. Era un llamado para mirar más allá del brillo superficial y reconectar con lo que realmente importa. Las personas, la amistad y el compromiso de hacer el bien. Mientras se despedían, Carlos le entregó una pequeña tarjeta con el nombre del hospital y un número de contacto. Si alguna vez quieres conocer más, aquí estaré. Alejandro guardó la tarjeta con cuidado, sabiendo que esa invitación era el inicio de algo mucho más grande. En su mente, comenzaron a formarse planes. ¿Cómo podía ayudar sin invadir? ¿Cómo podía usar su fortuna para apoyar un lugar que necesitaba más que dinero? Sonrió, sabiendo que el encuentro con Carlos había despertado en él una nueva misión. Y así, con el corazón más abierto y lleno de esperanza, Alejandro regresó a su mundo de lujos, pero con una mirada distinta. Sabía que pronto volvería, no como un extraño, sino como un amigo dispuesto a marcar la diferencia. Los días siguientes, Alejandro no pudo quitar de su mente el encuentro con Carlos. Esa imagen de su amigo, vestido con ese uniforme azul y esa mirada serena, pero cargada de historias, le daba vueltas en la cabeza. Decidió entonces visitar el hospital público donde Carlos trabajaba, para conocer de cerca su realidad y entender mejor esa vida que hasta entonces le había parecido lejana. Al entrar al hospital, Alejandro fue recibido por un ambiente muy distinto al que él estaba acostumbrado. Pasillos abarrotados, gente esperando atención, médicos y enfermeros corriendo con una mezcla de cansancio y urgencia en sus rostros. El contraste con sus oficinas de cristal y silencio era abrumador. Sin embargo, había algo que lo conmovió profundamente: la humanidad que se respiraba en cada gesto y en cada palabra. Carlos apareció entre el bullicio, con su sonrisa de siempre, y lo llevó a recorrer el lugar. Alejandro pudo ver a pacientes de todas las edades, algunos con miradas llenas de esperanza y otros con el cansancio de la enfermedad. Vio también a los enfermeros y médicos trabajando sin descanso, muchas veces con pocos recursos, pero con una dedicación que parecía no tener límites. Este es mi mundo, dijo Carlos mientras caminaban. Aquí es donde realmente se lucha, donde el dinero no es lo que decide quién vive o quién no, sino el esfuerzo, el cariño y el compromiso de todos nosotros. Alejandro asintió,
sintiendo un respeto profundo por ese entorno y por las personas que lo habitaban. Luego, Carlos lo llevó a una sala donde descansaban algunos enfermeros entre guardias. Allí Alejandro escuchó historias que le tocaron el alma. Una enfermera contó cómo una noche lograron estabilizar a un niño que había sufrido un accidente. Lo hicieron con pocos aparatos y mucho ingenio, porque no tenían todo lo necesario. Otro enfermero habló del cansancio, pero también de la satisfacción que sentía al saber que su trabajo hacía la diferencia para alguien. Carlos también compartió su propia historia, cómo había elegido esa profesión no por la fama o el dinero, sino por el deseo sincero de ayudar. A veces me pregunto si elegí bien, porque es un camino difícil, dijo, pero cuando veo que un paciente sonríe o que una familia agradece, sé que todo vale la pena. Alejandro sentía que esa confesión era más que palabras, era el latido de un corazón entregado. Y en ese instante, comprendió algo fundamental. El verdadero valor no estaba en lo que uno tiene, sino en lo que uno da. Mientras recorrían el hospital, Alejandro notó que, a pesar de las dificultades, había una fuerza invisible que mantenía todo en marcha. Era la solidaridad, la esperanza y la pasión por la vida. Y esa fuerza estaba encarnada en personas como Carlos. Al despedirse, Alejandro le dijo a su amigo: «Quiero ayudarte, pero quiero hacerlo bien. No solo con dinero, sino entendiendo lo que necesitan de verdad». Carlos lo miró con gratitud, reconociendo en esas palabras el inicio de un cambio real. En su camino de regreso, Alejandro pensó en su vida y en todo lo que había acumulado. Comprendió que ahora tenía una nueva responsabilidad: usar sus recursos para crear un impacto positivo, para devolver un poco de lo que la vida le había dado, y para apoyar a quienes día a día luchan en silencio. La historia de Carlos había despertado en él una pasión que creía perdida. Y esa pasión se convertiría en el motor que impulsaría una transformación no solo en el hospital, sino también en su propia forma de vivir. Alejandro sabía que aquel encuentro no era casualidad, sino el comienzo de un camino donde la amistad, la humildad y la solidaridad serían las verdaderas riquezas. Y así, con la mente y el corazón abiertos, estaba listo para lo que vendría. Después de su visita al hospital, Alejandro no pudo evitar sentirse conmovido, y a la vez, inquieto. Esa tarde, sentado en su lujosa oficina, mirando por la ventana el horizonte de la ciudad, pensaba en Carlos y en todo lo que había visto. Las imágenes de pacientes, enfermeros agotados y pasillos abarrotados le daban vueltas en la cabeza como una película que no podía dejar de reproducirse. Alejandro era un hombre acostumbrado a controlar su entorno, a tomar decisiones rápidas y efectivas. Pero esta vez, sentía que se enfrentaba a algo distinto. No era solo una cuestión de negocios o inversiones. Era algo mucho más profundo, algo que tocaba su humanidad. Recordó las palabras de Carlos: «No es el dinero, sino la entrega lo que salva vidas». Esa frase resonaba en su mente, despertando una mezcla de admiración y culpa. ¿Cuántas veces había pensado que su éxito económico era suficiente para ser feliz y hacer el bien? ¿Y cuántas veces había ignorado las necesidades de los demás por estar atrapado en su propio mundo? Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Su encuentro con Carlos había sido un llamado a despertar, una oportunidad para volver a conectar con sus raíces y con los valores que alguna vez compartió con su amigo. Esa noche, Alejandro se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar sobre el hospital, sus necesidades y los retos que enfrentaba el sistema de salud pública. Encontró historias de profesionales como Carlos, que día a día luchaban contra la precariedad, con pocos recursos y mucha esperanza. Mientras leía, sintió que una nueva misión nacía en su interior. No se trataba solo de donar dinero, sino de comprometerse de verdad, de ser parte del cambio que quería ver en el mundo. Al día siguiente, llamó a Carlos para contarle sus ideas. Quería involucrarse, conocer más a fondo y entender qué podía hacer para ayudar sin imponer ni desvalorizar el trabajo que su amigo y sus colegas realizaban. Carlos escuchó atento y, con humildad, le habló de proyectos pequeños, de mejoras urgentes que podían marcar una gran diferencia. Renovar equipos médicos, mejorar las condiciones de trabajo, capacitar al personal y, sobre todo, crear un ambiente donde los pacientes se sintieran respetados y cuidados.
Alejandro sintió que cada palabra de Carlos era un mapa hacia una realidad que él debía ayudar a transformar. Y así, juntos, comenzaron a planear pasos concretos. No sería un camino fácil, pero era un camino necesario. Lo más importante para Alejandro era no perder la conexión humana. Quería que esa ayuda fuera auténtica, sin ostentación ni protagonismos, solo con el propósito de generar bienestar. Mientras planificaban, Alejandro también se permitió reflexionar sobre su propia vida. Recordó los momentos en que había dejado de lado a amigos y familiares por la vorágine del éxito. Comprendió que esa búsqueda de riquezas materiales lo había alejado de lo esencial. Carlos, por su parte, se sentía agradecido y esperanzado. Saber que alguien como Alejandro, con su influencia y recursos, estaba dispuesto a escuchar y apoyar, era un regalo inesperado. La amistad entre ambos se fortalecía, no solo por el pasado que compartían, sino por el futuro que ahora construían juntos. Un futuro donde la solidaridad y el compromiso serían las bases para un cambio real. Esa tarde, mientras se despedían, Alejandro miró a Carlos a los ojos y le dijo con sinceridad: «Gracias por recordarme quién soy y quién quiero ser. Esta no es solo una ayuda económica, es una transformación en mi vida». Carlos sonrió y le respondió: «Y para mí, es la esperanza que necesitábamos para seguir adelante». Con ese encuentro terminó una etapa y comenzó otra. Alejandro volvía a su mundo de lujo, pero ahora con una visión diferente, con un propósito renovado y con la convicción de que, juntos, podían hacer algo extraordinario. Pasaron unos días desde aquella conversación que marcó un antes y un después para Alejandro. Aunque su agenda estaba llena de reuniones y compromisos, su mente no dejaba de pensar en Carlos y en el hospital que necesitaba ayuda urgente. Pero lo que realmente lo conmovió y motivó fue la historia que Carlos le compartió en una llamada reciente, una historia que Alejandro no podía sacar de su cabeza. «¿Quieres saber lo que pasó anoche?», le preguntó Carlos con voz firme pero cansada. Alejandro asintió, aunque solo por teléfono, y Carlos comenzó a relatar lo que él llamó la noche más difícil de su vida como enfermero. Era tarde, pasada la medianoche, cuando recibieron en urgencias a una niña de apenas 4 años. La pequeña había sufrido un accidente doméstico, casi se ahogaba y estaba inconsciente. El hospital estaba lleno, con recursos limitados, y el equipo médico hacía lo posible con lo que tenían. Carlos recordó cómo tuvieron que improvisar para estabilizar a la niña, cómo cada segundo contaba y cómo el corazón le latía con fuerza al ver que la vida de esa pequeña pendía de un hilo. «No teníamos el equipo necesario para hacer todo más fácil, pero no podíamos rendirnos», dijo con voz temblorosa. Alejandro escuchaba con el corazón en la mano. Imaginaba la escena, los nervios, el esfuerzo y la esperanza que se mezclaban en esa sala blanca, tan distinta a las salas de juntas donde él solía tomar decisiones. En ese momento entendió que la verdadera batalla no se libraba en las oficinas, sino en lugares como ese. Al final, la niña logró recuperarse, continuó Carlos. Fue un milagro, pero no solo por suerte, sino por el compromiso y la entrega de todos. Y eso es lo que me hace seguir adelante cada día. Esa historia se quedó grabada en la mente de Alejandro como una chispa que encendió una llama en su interior. Sabía que podía hacer más que escuchar y sentir lástima. Podía actuar. Podía ser parte de esa esperanza que Carlos y sus compañeros construían cada día. Decidió entonces reunirse con su equipo para analizar cómo podía aportar recursos de manera efectiva y sostenible. Quería asegurarse de que su ayuda fuera duradera, que no fuera solo un gesto momentáneo, sino un compromiso real con el hospital y sus profesionales. Mientras tanto, Alejandro mantuvo el contacto con Carlos, aprendiendo más sobre las necesidades urgentes, equipos médicos, capacitación para el personal, mejora en las instalaciones, y sobre todo, un sistema que valorara el esfuerzo humano detrás de cada paciente atendido. Pero no todo era fácil. Alejandro enfrentaba dudas internas y críticas externas. Algunos de sus conocidos no entendían por qué un hombre de negocios se interesaba en algo tan lejos de su mundo. Otros cuestionaban si realmente podía hacer una diferencia. Sin embargo, Alejandro estaba decidido. Sabía que el cambio comienza con un paso, con una decisión. Y esa decisión era ayudar,
apoyar y devolver algo a la sociedad que le había dado tanto. Un día, Carlos lo invitó a acompañarlo durante una guardia nocturna. Alejandro aceptó sin dudarlo. Quería ver, sentir y vivir la realidad que su amigo enfrentaba cada día. Aquella noche fue reveladora. Vio cómo los enfermeros y médicos trabajaban sin descanso, cómo atendían emergencias con profesionalismo y humanidad, y cómo cada pequeño gesto hacía la diferencia para un paciente o su familia. Alejandro entendió que el verdadero valor estaba en la solidaridad, en el compromiso y en la pasión por ayudar, sin importar las circunstancias. Al final de esa guardia, Alejandro se despidió de Carlos con una mezcla de respeto y admiración. Sabía que juntos podían hacer grandes cosas, y que aquella historia no solo había cambiado la vida de una niña, sino también la suya. Esa noche, mientras regresaba a su casa, Alejandro se prometió a sí mismo que esta sería solo la primera de muchas acciones para transformar vidas. Pasaron semanas desde la memorable guardia nocturna que Alejandro vivió junto a Carlos. Ese día dejó una huella profunda en su corazón. Sin embargo, no todo sería tan fácil como ambos esperaban. La realidad del hospital, sus limitaciones y la burocracia de la salud pública empezaron a manifestar obstáculos que ni siquiera la fortuna de Alejandro podría resolver con rapidez. Después de que Alejandro hiciera su primera donación importante para renovar equipos médicos, pensó que el camino sería sencillo. Pero pronto se dio cuenta de que la ayuda externa no siempre es bien recibida. Algunos funcionarios y empleados desconfiaban de sus intenciones, y otros simplemente se resistían al cambio. Carlos, que había conocido el sistema desde dentro, trataba de mediar y explicar que la intención era mejorar las condiciones para todos, no solo para recibir dinero o reconocimiento. Pero la burocracia y la política interna eran una barrera difícil de derribar. Una tarde, mientras conversaban en el pequeño café cerca del hospital, Alejandro confesó su frustración. Pensé que con dinero y buena voluntad sería suficiente, pero esto es mucho más complicado de lo que imaginaba. Carlos asintió, con una expresión seria pero esperanzada. La burocracia es un enemigo silencioso. Pero no debemos rendirnos. Si lo hacemos juntos, podemos encontrar la manera de avanzar. Fue entonces cuando Alejandro comprendió que esta batalla requeriría no solo recursos, sino paciencia, humildad y mucha perseverancia. No bastaba con abrir la billetera. Tenía que involucrarse, aprender, y sobre todo, escuchar más. Esa noche, Alejandro decidió tomar una postura diferente. Se reunió con líderes comunitarios, médicos y enfermeros del hospital. Quería saber de primera mano cuáles eran las prioridades, las necesidades reales y las soluciones posibles. Escuchar fue el primer paso para construir confianza. Mientras tanto, Carlos seguía luchando en el hospital, enfrentando largas jornadas y a veces, la desesperanza de ver que no todo cambiaba tan rápido como él deseaba. Pero la presencia constante de Alejandro, apoyando y aprendiendo, le daba fuerzas para seguir. Una conversación que quedó grabada en la memoria de Alejandro fue cuando una enfermera le dijo: «Aquí no solo curamos cuerpos, también cuidamos almas. Y para eso necesitamos que nos entiendan, que valoren nuestro esfuerzo y que estén dispuestos a luchar con nosotros». Estas palabras hicieron que Alejandro sintiera un compromiso aún mayor. Su amistad con Carlos ya no era solo un lazo personal. Era un compromiso con una causa mayor. Pero el camino no estaba libre de tensiones. Hubo momentos en que las diferencias de opinión entre ellos parecían insalvables. Carlos, acostumbrado a la realidad dura del hospital, le pedía a Alejandro que fuera paciente y que respetara los tiempos. Alejandro, acostumbrado a resultados rápidos, luchaba contra su propia impaciencia. Sin embargo, esas discusiones, lejos de separarlos, fortalecieron su amistad. Aprendieron a complementarse, la experiencia y la pasión de Carlos con la visión y los recursos de Alejandro. Juntos diseñaron un plan para crear un espacio dentro del hospital dedicado a la atención integral del paciente, un lugar donde se unieran tecnología, empatía y calidad humana. Pero para eso, necesitaban superar la resistencia de algunos sectores y conseguir el apoyo de la comunidad. Era un desafío enorme, pero Alejandro ya no estaba solo. Carlos y él formaban un equipo decidido a no rendirse.
Mientras la noche caía sobre la ciudad, Alejandro miraba al horizonte, pensando en todo lo recorrido y en lo que aún faltaba. Sabía que el éxito no se mediría en cifras, sino en vidas tocadas y en la esperanza renovada. En ese momento, entendió que su mayor riqueza no era su fortuna, sino la amistad y el compromiso que ahora compartía con Carlos. El proyecto de renovación y mejora en el hospital había avanzado, pero no sin enfrentar obstáculos. Alejandro y Carlos habían conseguido pequeñas victorias, logrando renovar algunos equipos y mejorar el trato a los pacientes. Sin embargo, la verdadera prueba aún estaba por llegar. Una mañana, el hospital recibió una noticia alarmante. El sistema de suministro de oxígeno estaba fallando, y si no se reparaba rápidamente, pondría en riesgo la vida de muchos pacientes, incluidos niños, ancianos y personas con enfermedades graves. La urgencia era máxima, y el hospital no tenía los fondos para solucionar el problema inmediatamente. Carlos fue el primero en llamar a Alejandro. La voz de su amigo denotaba preocupación, pero también determinación. Alejandro, necesitamos actuar ya. Esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas. Alejandro sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No había tiempo para dudas. Inmediatamente, comenzó a gestionar recursos, contactos y proveedores. Pero pronto descubrió que, más allá del dinero, la burocracia y la lentitud administrativa seguían siendo un obstáculo gigantesco. Sin embargo, esta vez no estaba dispuesto a ceder. Decidió involucrar no solo su fortuna, sino también su red de contactos en el gobierno y en empresas privadas. Convocó reuniones, presentó propuestas y exigió respuestas rápidas. Sabía que cada minuto contado valía una vida. Carlos, mientras tanto, no dejaba de trabajar en el hospital. La tensión se palpaba en el ambiente, pero también la esperanza. Los profesionales se unían más que nunca, apoyándose en esta crisis. El día que llegó el primer equipo de reparación y los nuevos tanques de oxígeno fue uno de los más emotivos en la historia reciente del hospital. Carlos y Alejandro se encontraban allí, entre el personal y los pacientes, compartiendo una mezcla de alivio y orgullo. Pero el verdadero momento de la prueba llegó unas semanas después, cuando una fuerte tormenta azotó la ciudad y dejó al hospital sin electricidad por varias horas. Fue entonces cuando el sistema de emergencia, gracias a las mejoras impulsadas por Alejandro y Carlos, funcionó y evitó una tragedia mayor. Esa noche, mientras revisaban juntos lo ocurrido, Carlos le confesó a Alejandro: esto no es solo un logro técnico, es la prueba de que cuando trabajamos unidos, podemos superar cualquier adversidad. Alejandro, con la mirada fija y el corazón lleno, supo que ese era el verdadero éxito. No el dinero, ni el poder, sino la capacidad de transformar vidas y construir esperanza, incluso en los momentos más oscuros. La relación entre ambos amigos se había fortalecido aún más. Ya no eran solo un multimillonario y un enfermero, sino socios en una misión común: cuidar, apoyar y cambiar realidades. Con el hospital más preparado para enfrentar emergencias, Alejandro comenzó a involucrarse en proyectos educativos para el personal, buscando que esa transformación fuera duradera y completa. Pero también entendió algo esencial: para seguir avanzando, necesitaba escuchar más a Carlos, a los enfermeros, a los pacientes y a la comunidad. Porque el verdadero cambio nace desde adentro, con respeto y compromiso genuino. En una de sus charlas profundas, Carlos le dijo: no olvides, Alejandro, que cada paciente aquí es una historia, una familia, una esperanza. Y cada uno merece ser tratado con dignidad y amor. Alejandro asintió, sabiendo que ese era el mensaje que debía llevar más allá del hospital, a toda la sociedad. Mientras cerraban esa etapa, ambos miraban hacia el futuro con la certeza de que, aunque el camino fuera largo y lleno de desafíos, juntos podían lograr un impacto real y duradero. Y así, entre proyectos, desafíos y victorias, la historia de Alejandro y Carlos se convirtió en un ejemplo de amistad, solidaridad y cambio verdadero. El hospital ya no era el mismo. Lo que comenzó como un encuentro casual entre dos viejos amigos, había desencadenado una transformación profunda. Alejandro y Carlos no solo habían mejorado las condiciones materiales,
sino que habían sembrado una semilla de esperanza y compromiso en toda la comunidad. Pero la historia no terminaba ahí. Alejandro sentía que debía ir más allá. Quería que esa experiencia sirviera para inspirar a otros, para demostrar que, sin importar la edad ni la posición social, todos pueden aportar algo valioso al mundo. Por eso, decidió organizar una jornada especial en el hospital, un evento donde pacientes, profesionales y vecinos pudieran compartir sus historias y celebrar la vida. Fue una tarde llena de emociones, risas y lágrimas, donde la gratitud se respiraba en el aire. Carlos, con su humildad característica, abrió el acto con un discurso que tocó el corazón de todos. Este hospital es más que un edificio. Es un lugar donde se lucha, se sueña y se ama. Y hoy celebramos no solo la salud, sino la fuerza que nos une. Alejandro, por su parte, habló con sinceridad. Gracias a cada uno de ustedes he aprendido que el verdadero éxito no está en lo que poseemos, sino en lo que damos. Este es un nuevo comienzo para todos. Durante la jornada, se proyectaron videos con testimonios de pacientes que habían recibido atención gracias a las mejoras realizadas. Historias de recuperación, de superación y de amor por la vida que conmovieron a todos los presentes. Pero más allá de la emoción, lo que quedó claro fue la unión de un grupo de personas que decidieron cambiar su realidad, sin importar las dificultades. Alejandro y Carlos se miraron con complicidad, sabiendo que su amistad había trascendido el tiempo y las circunstancias para crear algo verdaderamente valioso. Al finalizar el evento, Alejandro tomó un momento para agradecer públicamente a Carlos. Amigo, gracias por recordarme la esencia de la vida. Gracias por tu entrega y por enseñarme que la verdadera riqueza está en el corazón. Carlos respondió con una sonrisa llena de gratitud. Y gracias a ti por no olvidar lo que realmente importa. Juntos hemos demostrado que la diferencia se hace con acciones, no con palabras. Ese día quedó marcado como un símbolo de cambio. Pero sobre todo, como el inicio de un legado que seguiría creciendo con cada persona que se sumara a esta misión. Alejandro, que había dedicado gran parte de su vida a acumular bienes materiales, descubrió un nuevo propósito: ser un agente de cambio, un puente entre mundos distintos, un ejemplo de que nunca es tarde para transformar vidas. Por su parte, Carlos se sintió fortalecido y reconocido, no solo como enfermero, sino como un líder que inspira a otros a luchar por la salud y dignidad de todos. La historia de estos dos amigos, tan diferentes y a la vez tan unidos, se convirtió en un faro para muchos, recordando que la amistad, la humildad y el compromiso pueden derribar barreras y construir puentes. ¿Y tú, que has escuchado esta historia, qué legado quieres dejar? ¿Qué pequeño paso puedes dar hoy para transformar tu entorno? Recuerda que, como Alejandro y Carlos, todos tenemos en nuestras manos el poder de cambiar vidas, empezando por la nuestra. Esta historia no termina aquí. Es solo el comienzo de una nueva forma de ver el mundo, con más empatía, solidaridad y esperanza. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides compartir este video para que más personas conozcan esta historia y se sumen a esta misión de amor y cambio.